Ahí te van tus morlacos, mi buen chato. ¡No tenemos dinero! Sin importar tu experiencia en el juego, seguramente te ha pasado muy comúnmente el quedarte sin los benditos créditos, la moneda común de Warframe, lo que realmente puede ser tan molesto como una patada en las joyas de la familia, ya que estos son necesarios para hacer prácticamente cada acción en Warframe, incluso te pueden venir muy bien para conseguir platinos, pero eso es tema de otro video. Hoy te hablaré de todas las maneras que existen actualmente de conseguir grandes cantidades de créditos de manera rápida y bastante fácil, además de algunos bonus que te regalaré al final del video. El primer farmeo de créditos en el juego al que tenemos acceso es en el nodo llamado Índice en Neptuno, o es en Fortuna contra el Robaganancias, realmente no estoy seguro, pero ya hablaremos de eso. Recomiendo bastante el índice para jugadores nuevos, ya que alcanzar Neptuno y completar exitosamente la misión es relativamente más rápido y fácil que derrotar al orbe Robaganancias, la segunda manera más popular. Pero volviendo al índice, la misión es una de tipo Arena Corpus. Las misiones de tipo arena consisten en derrotar a cierta cantidad de enemigos especiales en mapas del modo cónclave, en donde no es necesario extraer la misión y el completarla exitosamente depende de ciertas condiciones, aunque el índice es un tanto más especial, ya que para acceder debes invertir cierta cantidad de créditos. Existen 3 inversiones, la primera es de 30.000 créditos con un beneficio de 75.000 si completas la misión con éxito, por lo cual esta inversión es de un riesgo bajo. En la inversión de riesgo medio debes invertir 40.000 para un beneficio de 135.000. Y en la última, la inversión de riesgo alto va de invertir 50.000 para un beneficio de 200.000. Dependiendo de la inversión, la cantidad de puntos a depositar para ganar aumentará. En riesgo bajo los puntos necesarios son 50, para riesgo medio son 75 y para riesgo alto son 100. Los puntos se obtienen al derrotar enemigos. Cada enemigo derrotado dropea un punto, el cual debes recoger y llevar a la consola que se marca en el mapa. Ten en cuenta que el llevar cargando puntos te penaliza con una reducción de escudos y vida, además de una pérdida pasiva de energía. Estos efectos se potencian mientras lleves más puntos cargados. No existe un límite de puntos que puedes recoger ni un mínimo para que puedas entregarlos, aunque el entregar puntos en grandes cantidades te da bonificaciones, por lo cual recomiendo juntar 20 puntos y luego entregarlos, así obtendrás la mayor bonificación posible, sumando 10 puntos más de los que cargabas. De esta manera, el total de puntos que entregas son 30, aunque ten presente que el entregar puntos también extiende el tiempo de la misión. Si el tiempo se agota porque no depositaste ningún punto, perderás la partida y por tanto perderás tu inversión. Los aspectos más importantes que debes tener en cuenta para completar la misión exitosamente en la inversión de alto riesgo son el usar un Warframe que resista o evada el daño de manera eficiente. Un Revenant, Varug o Rhino son buenas opciones. En cuanto al arma, realmente puede ser la que gustes, aunque armas que ya vengan con un daño base de magnético pueden ser una buena opción. Un dato importante para no pelear con la suerte de los mapas es que si accedes a la misión desde el dojo del clan o desde un repetidor, siempre jugarás en el mapa más pequeño, reduciendo así la probabilidad de perder tiempo por buscar a los enemigos. Con este farmeo en el índice obtendrás 250.000 créditos por ronda, aunque puedes incrementarlo hasta con 3 potenciadores de afinidad. El primero sería por una bendición en algún repetidor, uno que compres con platinos o lo recibas como recompensa de tributo diario, y el último como una bonificación del juego en general. Un ejemplo de esto último son los fines de semana de créditos dobles que suelen lanzar ocasionalmente. Contando todo esto, podrías sacar 1.000.000 de créditos con solo una partida. Por último, solo como mención para los más curiosos, la bonificación de créditos dobles por primera victoria del día no afecta a los créditos obtenidos en el índice.
Como segundo farmeo importante de créditos y favorito de la comunidad está el de derrotar a la orbe roba ganancias en fortuna, aunque para esto deberás llegar al rango 5 con Solaris unida, además de completar las fases previas que por fin te permitirán llegar a la fase de combate contra la orbe roba ganancias. La dinámica puede sonar extensa, pero es realmente fácil. El combate contra el colosal jefe Corpus consiste en eliminar sus escudos atacando con el daño al que es vulnerable en su momento. Para saber con qué tipo de daño elemental o físico atacar, basta con mirar el rostro de la araña que con un holograma en color verde mostrará el icono del daño a usar. Ten en cuenta que todos los tipos de daño, tanto elementales como físicos, aparecerán en los escudos de la orbe, por lo cual es vital usar armas que tengan múltiples tipos de daño. Una vez rompas los escudos de la araña, debes convocar el archcañón y vaciar la vida de cada una de sus patas. Luego de esto, atacar al cuerpo de la orbe y quitarle un 25% de su vida total. Cuando lo logres, la orbe se pondrá en pie y lanzará unas cápsulas que debes destruir para continuar el combate. Ten en cuenta que estas cápsulas están protegidas por un aura que no permite dañarlas a menos que estés dentro de la misma. Una vez consigas romper todas las cápsulas, repites el proceso 3 veces y habrás logrado exitosamente derrotar a la orbe explotadora y obtener 125.000 créditos. Una vez explicado el proceso de este farmeo, te habrás percatado que se ganan 75.000 créditos menos a diferencia de hacer el farmeo en el índice. Wait a minute. Pues para remediarlo, conseguirás el doble luego de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para ser parte de la comunidad de manera oficial, sin ceder ante los ideales de conquistar el mundo que nacieron en mi vida anterior, donde casi me dejo llevar por Lord Griffith. No me identifico. Pero bueno, luego de un poco de sutilezas, este es uno de los motivos del por qué recomiendo más el índice para jugadores principiantes, ya que para volver superior el farmeo de la orbe roba ganancias, se necesitan bastante más requisitos previos que para jugar el índice. Uno de ellos es que si quieres conseguir el doble de créditos por derrotar a la orbe, o sea los 250.000 créditos netos, debes llevar siempre a Chroma, que además de ayudarte a tanquear y hacer mucho daño con su habilidad Armadura de Vejación, puede multiplicar los créditos con su cuarta habilidad Efigie, que debes activar en la cola de la araña antes de que suelte sus drops. La build que yo uso con el Warframe va con la habilidad Nutrir de Grendel y la miras en pantalla. Algunos consejos algo generales pero que ayudan bastante son el llevar en el arma primaria la Zenith, debido a su atributo único que otorga atravesar infinito a su disparo secundario, lo cual es vital para romper rápidamente las cápsulas que lanza la orbe una vez le quitas vida sin necesidad de acercarte a ellas. Otro consejo importante es repartir los tipos de daño en tus armas y memorizarlos, para así acelerar mucho el proceso de romper escudos. Como ejemplo, yo uso al menos un estado elemental secundario y uno primario en cada arma equipada. Puedes usar un arma cuba o TNT en la secundaria para agregar un estado más de manera innata en el arma. En cuanto al arma cuerpo a cuerpo, los sable pistola o la Keyword Plaga son los más comunes de usar. Si usas sable pistola, recomiendo la Redimer, que ya viene con un estado de explosión en el ataque pesado, lo cual vendrá muy bien para ahorrarte un estado. En cuanto al archcañón, yo usé la Velocitus por comodidad. La recomiendo bastante porque a pesar de no estar modeada al 100, le baja la vida a las patas de la araña de un disparo, aunque anteriormente usaba la Mausolón. Al final ambas van muy bien siempre y cuando les equipes daño de radiación. Ya que hablo del archcañón, si por el tiempo de carga no te permite desplegarlo cuando lo necesitas durante el combate, puedes derrotar a los enemigos que portan archcañones para eliminar esos tiempos de espera. Por último, ten presente que para volver más eficiente el farmeo, puedes hacer uso de los mismos potenciadores que en el primer farmeo, logrando de igual manera el 1.000.000 de créditos por partida. Algo que no estoy del todo seguro es que en este farmeo sí puede aplicar la bonificación de créditos dobles por la primera victoria del día. Si conoces el dato, puedes dejarlo en los comentarios del video.
Antes de terminar, te regalaré un bonus. En el farmeo del orbe roba ganancias, puedes llevar a Bolt para hacer partidas de tiempos menores a los 3 minutos, aunque hay gente increíble que consigue hacerlo con croma en menos de 4. Mis respetos para esos jugadores. Terminando con eso, otros farmeos de los que no se suele hablar porque son pasivos, pero que al final resultan rentables, son en las misiones de Railjack. Estas suelen dar alrededor de 50.000 a 100.000 créditos por completarlas, además que de paso consigues algunos platinos. Otras igual de buenas son las alertas que otorgan bonos de créditos, o también los arbitramentos, que además de los créditos que juntas luego de invertir un tiempo cercano a los 40 minutos, sales con buenas cantidades de endo y algunas recompensas más que con el proceso adecuado puedes convertirlas en platinos. Igual eso lo dejaré para un video dedicado. Por último, si necesitas créditos de manera inmediata, puedes vender mods o artículos de tu inventario. En lo personal recomendaría vender solo los artículos, pero igual es bueno que sepas que puedes vender los mods, aunque esos yo los disuelvo por endo. Comenta endo si quieres ver cuánto endo me saco al disolver todos mis mods duplicados, que ya son bastantes. Los artículos que recomiendo vender son escenas o partes de Warframe que se acumulan con el tiempo en misiones comunes del día a día. Un ejemplo claro son el chasis de Harrow, que como en 3 meses conseguí más de 180 sin buscarlo. Coméntame si ya usabas cualquiera de estos métodos para conseguir créditos y cuál de ellos es o se convirtió en tu favorito. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si quieres apoyar al canal de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para ser parte de cada video literalmente. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk 999 se despide. Bye.